Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Diréis, ¿qué es todo esto? ¿Qué es esto que está apareciendo aquí? Son- Estos son bocetos de Sandra. Hola, Sandra, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estás, Sandra? Sandra es ilustradora y utiliza pues, sus habilidades en su terreno para mostrarnos lo que ella percibe en el llamado de información, bilocación de la metodología ERSEM. Ella tenía muchas ganas de mostrar estos bocetos. Así que, sin más dilación, Sandra, acuérdate, esta es tu casa. Adelante. Gracias, Yao. Pues mira, la última vez que compartí información de mis últimas experiencias, dije que había estado en un sitio bajo el agua. Pues en ese sitio, bajo el agua, pues había unas formaciones rocosas que son las primeras que se ve ahí arriba, que son esas formaciones como rocas como azul y tenía como una cristalización por fuera. Pero yo lo toqué y dije, a ver si puede ser congelado y hielo, pero no. Lo toqué y no estaba frío, no sentía esa sensación. Y luego quise ver cómo, por ejemplo, cómo se formaba esa piedra y lo que vi fue el proceso a cámara rápida y vi que primero salía como la piedra de dentro que estamos viendo que es azul, se Sí. formaba y después se llegaba como a cristalizar Es muy esa grande, piedra. ¿no? Esa piedra, porque habéis puesto un tamaño de una Mm, mujer ahí que me fío que es exacto, tu figura y es enorme, es una figura muy grande. exacto. Y eran formaciones como enormes, como cristales. Y eso es como de referencia más o menos con respecto a mí. Ujú. Y luego fui caminando por ese lateral de los cristales y claro, veo una sombra proyectada en el suelo. Entonces miré para arriba y había como esas, como no es una esfera, es que parece como un platillo, pero en la Sí. parte de abajo de la estructura me recordaba mucho al caparazón de los crustáceos. Ujú. Sí, parece, Entonces, parece un cangrejo, ¿verdad? exacto, sí, sí, sí. Y claro, solo lo veía desde abajo, por eso solo para arriba vi como una cúpula, como transparente, pero lo vi desde abajo. Y luego, Ujú. claro, miraba hacia arriba y veía como una capa como de agua, todo. Y nada, ¿Llegaste a seguí. tocar ese agua? ¿Llegaste a tocarlo? A ver, estaba ¿o la superficie te refieres? Sí, el agua, superficie de agua, ¿no? ¿Has dicho? Sí, veía la capa de agua, era como que yo estaba bajo el agua y veía arriba como cuando estás, por ejemplo, en el mar buceando, que ves arriba una capa de agua y de hecho hay como un sol, como que entraba como una luz o algo así, un sol. Sí. Ujú. Pero vamos, que el agua sí que lo notaba. O sea, yo estaba como debajo del agua, pero no flotaba. Eso es lo raro que yo vi. Porque hay una No. densidad diferente, Sandra. Sí, porque iba caminando como normal. Iba caminando normal como aquí, pero no igual. Porque todo, las plantas y todo se movía como más lento. Pero sí, Muy era bien, muy distinto. muy bien, muy bien, Muy muy bien. distinto. ¿Qué más tienes que contar, Sandra? Nada, luego justo en ese lugar veía pues un montón de vegetación. Y lo de la parte de la derecha, que parece como una columna, eran como de plantas, como si fueran unas membranas como de algas. Y eran unas torres que llegaban del suelo hasta arriba de la superficie, enormes. Ujú. Y eran como varias columnas. Y eso estaba por todos lados. Sí, sí, bueno, había como una zona que estaba todo lleno de esas columnas. Ujú. Y después encontré otras plantas, que son las otras dos que están abajo, que tienen como una flor y tenía como una luz, o sea, sí, se iluminaban. Una Y iridiscencia, ¿no? sí, exacto. Y esa planta, por ejemplo, la primera que tiene como una flor violeta, Sí. eh, tenía, o sea, era la flor, era como viscosa, como si se pegase alimento o polen o un tipo de partícula que luego se introducía dentro de la parte que está iluminada azul Sí. y así pues como que se fecundaba, por así decirlo, la planta. Muy bien, muy bien, muy bien. Luego había como una especie de hongos que vi el proceso también como crecían. ¿Y eso lo veías Y bajo voluntad?
¿Tú pedías verlo y aparecía? ¿O eso era rápido y lo podías ver por ese motivo? Era rápido, lo veía, pero luego yo usaba la voluntad para saber cómo se reproducía o tener más información de esa planta al Ujú, observarla. Entonces veía y bueno, y también tocaba para saber las texturas y demás. ujú, muy bien. Y Después al final parece como una mariposa con las alas de un pavo sí, real, ¿no? Parece ese dibujo. sí, es muy raro porque era como un gusano. De hecho, se movía así como un gusano, pero luego volaba y a mí me recordaba también las alas como un poco de, como una libélula también, Ujú, algo así. muy bien. Muy Lo de raro. abajo que parecen como esporas, ¿no? ¿El qué? Hay una circunferencia con círculos de color Sí, amarillo, bueno, naranja y azul. ¿Eso qué sería, Sandra? eso es una muestra biológica que no sé de qué, y era como si fuese que yo lo estaba viendo a través de un microscopio. Pero no lo estabas viendo a través del microscopio, ¿no? No, lo vi así, directamente. O sea, como una escala súper agrandado. Yo no Es sé qué como, son. es como si te quisieran enseñar cómo funciona todo esto, ¿no? Sí, sí, porque todo Bueno, está relacionado con temas de biología y esto de la naturaleza. muy bien, muy bien, muy bien. Aquí tenemos otra ilustración de Sandra. ¿Qué es esto, Sandra? Sí, bueno, lo de la parte izquierda, pues nada, son plantas también acuáticas. Estas son acuáticas también. Sí, Cómo se abría la planta, que parecía como un helecho, la de arriba, luego las otras desde abajo, que son como si fuese un hongo, también acuático, y salía como, como un saco de esporas. Y este saco me recordaba mucho a cómo salía como las lámparas estas que son como de lava, sí, sí, como sí. una membrana. Y yo lo que entendí es que así era más fácil transportar estas esporas a largas distancias. Muy bien. Y Y esto luego, es como un cerebro, ¿no? Esto que hay aquí. Es como una especie de cerebro con tentáculos. sí, pero es un animal, es como un animal. Pero un animal, o sea, yo lo que noté era como pequeño, no era muy grande. Sería, a lo mejor me llevaba así de este tamaño y se Sí. movía como una medusa, así, con los tentáculos. Y luego esos tentáculos, Dime, dime, perdona, dime, dime. en lo que noté, era como millones de terminaciones nerviosas y tenía como un super tacto, pero un super tacto multiplicado. Yo no sé, muy, no sé, notaba como las vibraciones y todo, pero es que yo lo sentía, esa información de ese animal. ¿Te ¿Y comunicaste con él? ¿Te comunicaste con cómo? él? ¿Te comunicaste con él de alguna manera? Yo creo que sí, porque era como que yo sentía lo que ese animal sentía. O sea, esa información de alguna manera yo la sentía. Ujú. Era muy extraño. Entonces, era lo que por eso te digo que sentía como un super tacto y como que me llevaba información de todos esos tentáculos. Y claro, yo quise ver el tentáculo, a ver cómo funcionaba, y me dio una muestra pues ampliada. Cada tentáculo, por eso lo dibujé en la parte de la izquierda, como una Sí. flecha, tenía un montón como de pelitos, pero un montón. Ah, ya veo. Ese trozo es ampliado con la flecha. Vale, Sí, vale. Estoy viendo, sí. y eso es lo que Son vi. como fractales, ¿no? Una sensación de Sí, nervios fractales. exacto, sí, sí. Fue muy raro. Ese ¿Había bicho era muy muchos? raro. ¿Había muchos de esos seres? ¿O solo viste uno? Eh, no, solo vi uno. Vi uno y claro, yo me enfoco en uno, la información, y este, por ejemplo, solo vi uno, como no es como las plantas que las columnas veía hay un montón de columnas, pero este solo vi uno. Muy bien. ¿Qué es esto, Sandra? A ver, ¿qué es esto? Pues Parece tecnología. tecnología, ¿no? Parece tecnología, eso mismo. Sí, aquí pasamos a tecnología. La esfera esa otra vez se repite en material ese negro, que es desconocido, que ya lo veo por todos lados. Y estaba como, ya te digo, esas piezas alrededor como en gravitación. Y luego había como esos aros de luz y era como, sí, como, estaban como todos los colores como del arco iris ahí en esos aros de luz.
y había unos símbolos que he visto ya muy repetidamente. Son ¿Y son como estos? cuadrados. ¿Son estos mismos o esto es un imaginario tuyo para dar la idea de cómo son? No, son muy, o son así o son muy parecidos Vale. esos símbolos. Y ya lo he visto anteriormente también en algunos grabados de tecnología. Y ¿Qué? de hecho, Sí, dime, dime. en el de al lado, el que es como las pirámides, esos, los conos dorados, también tiene esos símbolos. ¿Sabes la funcionalidad de estas máquinas? No, no, pero lo único que he descubierto ahora es que la forma tiene mucho que ver para, o sea, para dirigir la energía, para darle como la información a la energía, por así decirlo. Para expandirla, concentrarla, por eso utilizan la forma específicamente para eso. Eso es lo que yo he entendido. Y de hecho es que no sé por qué, pero la sensación de esa información de la forma en la tecnología Sí. es, tengo un entendimiento como una certeza total. No sé cómo decirlo. Es como, ni me lo estoy imaginando, ni creo, es como, es, es así. Y de hecho, Te transmitieron algún tipo de información esas máquinas? ¿Crees que te transmitieron a ti o fue una actitud de distancia? Perdón. yo creo que eso es lo que yo vi cuando vi esta tecnología. Me transmitió, creo que ese conocimiento de la forma, de la forma. Sí, y además que luego me pasó algo curioso. Es como si lo tuviese integrado de alguna manera, esa información, con esa certeza, porque después, en mi día a día, veo los objetos ya, las formas, es como, por ejemplo, una mesa o lo que sea, veo como se solapa por encima la energía y cómo la energía pues fluye a través de ese objeto. Y eso me ha pasado después de tener ese conocimiento, Muy porque bien. nunca me había pasado. O sea, te ha afectado el hecho de recibir esa información y de tener una bilocación en esos lugares. Sí, Muy sí, sí. bien, muy bien, Sandra. Bueno, Cuéntanos. esto fue cuando tuve una experiencia de que estaba de viaje y yo notaba, notaba que el cuerpo se me dormía en un lugar natural de Galicia. El cuerpo se me dormía y no podía reaccionar. Y era como que me iba a otro sitio y me empezó a llegar información. Y la información que me llegó fue esta. Y me llegó una pirámide, que es la primera vez que veo una pirámide como partida a la mitad, y corría agua. Esto, Sandra, esto es un multidesfase, ¿vale? Lo que te ha pasado es que has entrado en un multidesfase natural. Este tipo de pirámides eh, se vio algo parecido en cuando hicimos el curso de multidesfases, en un punto de la Puerta de los Dioses, había una cascada de agua al final y uno de los integrantes comentó algo parecido a esto. Pues la cascada yo creo que también tiene que ver el correr de agua con la energía y la forma de la pirámide. Ujú, Tiene alguna función también como tecnología. ujú. Y, y de hecho el clima era distinto también. El clima de allí era distinto y luego también me llegaron esas columnas de piedras que eran ya bloques como sin pulir tanto, más Sí. en bruto, Ujú. y eran enormes y eran como pasillos de esas columnas, ¿Y del habían mismo grabados? material. ¿Habían ¿El qué? grabados habían grabados en esas columnas? No, no, en estas no, en estas no había grabado. Y lo curioso es que cuando yo me fui del lugar, yo no conducía, es que mira, fue muy raro porque cuando llegué a ese lugar, se dio toda una situación para que yo estuviese sola en ese lugar. Y luego cuando volví con quien había ido, dije, ¿ha pasado mucho tiempo? Y me dijo, no, sí, ha pasado muy poco. O sea, la concepción del tiempo también fue muy raro, muy raro.
Y es que había gente en ese lugar, pero cuando yo llegué, la gente se fue. Fue muy raro la situación esa. Eso es común, eso es común. Cuando uno ya está, es muy diestro, muy diestro, muy diestro, pero muy diestro en los multidesfases naturales también dan la cara. Y hay como una especie como de parón, como si hubiesen puesto pausa en la realidad y no se oye ningún ruido, no se oye nada. Es como que todo estuviese estático y de repente Sí. aparece esto. ¿Mm? Sí, porque lo curioso es que no se veían los pájaros ni nada. Es que no existen. Es decir, en ese momento está todo en pausa. Por eso te digo que esto, Sandra, esto es un multidesfase. Esto es un multidesfase al 100%. Así que muy bien, muy bien, muy bien. Es interesante esto que has dibujado porque no es la primera vez que aparece algo similar, ¿vale? No digo que sea Mm, igual, digo que sea igual en ningún momento, pero sí con una, ¿sabes? Una información muy parecida, ese salto de agua sobre todo. ¿Mm? mm. Muy bien, Sandra. ¿Qué es esto? Parece Bueno, como una especie como de algo geodésico, ¿no? Un iglú geodésico. ¿Qué es sí, esto? sí. Pues era un sitio que vi este tipo de construcción y de hecho cuando entré, porque dije, me voy a meter a ver qué hay dentro, ya no me pienso mucho las cosas de si voy o no, voy. Es que esa es la actitud. Esa es la actitud. No, ya que estás con esto y te lo has currado, Sandra, porque has estado un año trabajando muy duro para controlar todo esto. O sea, hay que reconocer que Sandra es una guerrera absoluta. Pues ella, como sabe lo que le. Así que el trabajo bien hecho, se lanza. Ella es súper lanzada. Ella va para adentro sin saber ni preguntarse qué se va a encontrar. ¿Qué había ahí? A ver, cuenta, Sandra, ¿qué había? Cuando entré, el espacio no correspondía a lo que había afuera, porque era como entrar a un lugar, o sea, lleno de túneles y me encontré un montón de gente ahí. Era como un sitio que luego entré y los túneles eran como sitios de tránsito. Había muchas razas diferentes en ese sitio y, y yo estaba ahí como una más. Y digo, no me miran raro ni nada. No, 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 no. O sea, como una más. Qué aspecto tenían esos seres? Pues, o sea, muy diferente. Algunos, o sea, no tenían un aspecto ni siquiera muy físico. O sea, unos que eran como más vaporosos, otros pues las formas de la cabeza muy raras. Y lo que sí que vi, que la mayoría eran, normalmente la mayoría eran más altos que yo. Eso sí, es lo que vi. Pero ni se inmutaban. O sea, ¿Cómo se comunicaban entre ellos? O no descubriste la forma en cómo lo hacían? no, no vi como que se comunicasen. O sea, yo vi como cuando vas, vas caminando por la calle y que te encuentras un montón de gente que viene y va. O sea, yo fui así, en plan, entre ellos, entre la gente, pero no, no vi esa comunicación en ese No entraste en momento. contacto con nadie, ni tocaste físicamente a nadie. No, 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 en ese momento no. Y luego, mira, lo de la derecha Sí, a- es como una piedra muy pulida, te parece que un era libro. como, estaba como en algún tipo de arquitectura, pero me fijé en ese detalle y es porque parece, yo lo que digo parece lo que aquí en Occidente conocemos un poco como el yin y yang. Sí, 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 es que se parece mucho. Por no decirte que Pe- es Yin, sí. Sí, pero sin esos puntos, o sea, los que de dentro de cada uno. Ya, Pero sí que me llama la atención. muy bien, muy bien. Y ya para acabar, esto, a ver, ¿qué es esto? Esto parece árabe, parece un poco. Sí, A ver, ¿qué pues estamos mira, viendo? ya Dime. cuando yo, bueno, que lo comenté en el programa de nieve, que había tenido contacto con un ser, un, parecía un ser femenino, Sí, azul, que tenía la cabeza como en forma como un poco de abanico. sí, Y en ese momento, cuando se me apareció, apareció de esa forma, pero luego desapareció de esa forma y fue como una luz muy cegadora, envolvente, que era súper reconocer perfectamente. Y después de ese encuentro, bueno, ella me enseñó en ese momento 3 esferas como esa. Tenía 3 esferas, una flotando sobre la cabeza y otras dos
en las manos. En ese momento yo estaba en modo observadora y no interactuaba con ella. Pero lo que yo digo siempre es que aunque no interactúe con ellos, yo los veo y ellos me ven y sentimos, ¿no? Hay una conexión ahí. Y bueno, entonces en un momento dije, voy a probar a llamarla. Bueno, ¿Cómo se pues la llama? llamo. ¿Tiene nombre? No, no tiene nombre, pero simplemente con la energía, no sé, la energía de ella que la sentí, la vibración de ella y el momento que yo había estado con ella, simplemente con eso, Sí. dije, voy a llamarla, pero como yo suelo llamar a los animales, con ese tipo de comunicación. La llamé y vino enseguida. ¿Qué usaste para llamarla? ¿Qué pensamiento usaste? ¿O qué emoción pensaste? ¿Qué hiciste, Sandra? Pues utilicé la emoción del recuerdo vivido con ella en ese momento y la intención también de llamarla con el recuerdo vivido, con esa emoción. Y vino, vino enseguida. Es que fue espectacular, fue en un segundo. Y yo lo que noté es que esta sensación solo la he notado cuando se hizo el ensanche de canal de toda la energía, Ujú. cómo fluía también a través de mi cuerpo. Fue bastante fuerte y entonces yo ahí le dije, enséñame las esferas esas, enséñame esas esferas porque quiero verlas, porque la otra vez simplemente las miré, pero claro, ella veía que tenían como una desconfianza. Ella lo sabía, porque es que saben todo. Entonces me enseñó esta esfera, una de ellas, y cuando la vi como esa especie de ventanal. Y cuando vi el ventanal, quise ver más todavía ese ventanal. Era como la voluntad siempre lo que yo hago. Y cuando vi ese ventanal, ya estaba en el sitio. Era como que me había teletransportado a ese sitio. Ujú. Y en ese ventanal, yo había un dibujo en el suelo que era como circular. No lo dibujé muy bien porque no me fijé bien, pero sí que me fijé en la parte de arriba, que parece estilo árabe, ¿no? Que era como de cristal y tenía como unas piedras. Y esas piedras, yo quería ver qué tipo de piedra era y con mi voluntad otra vez lo vi como súper ampliado hasta el polo de la piedra. Y reconocí ese tipo de piedra porque es muy común en zonas volcánicas como Canarias y todo, y era basalto. Me vino la información de que era basalto. No sé cómo, pero es que yo tengo la información de que es esto, una certeza, pero total, total. Y Muy bien, luego, muy bien. cuando me acerqué a ese balcón, ya notaba la brisa y estaba a una altura y entonces desde esa altura vi como un horizonte, una ciudad, pero como entre una niebla, una neblina. Eso es lo que vi. Muy bien, muy bien. La verdad es que cada experiencia que vas ganando, también vas ganando en comprensión. ¿Eh? La comprensión es lo que se va ganando. Y esto que has compartido hoy es muy interesante, porque no solo de cara al contacto directo con otras entidades, la biología de ese lugar, sino también el multidesfase, eso interesa muchísimo. Cómo quedaste sola, cómo todo se paró, no había ni ruidos, y desde eso cambias de decorado, estando completamente despierta, eso hay que aclararlo. No hay nada de sueño, no hay nada de inducción, todo es despierto, en vigilia. Eso es importante remarcarlo, ¿eh? Tanto los desfases, multidesfases, recepción de información, se hace consciente. Y esto que ha hecho ella es con los ojos abiertos. Así que muy bien, Sandra. O sea, tú ya cuando quieras hablar con esa entidad, la puedes volver a llamar y puedes volver a interactuar con ella. Sí, exacto, porque lo que tengo entendido es que te puede dar información, o sea, está dispuesta a mostrar cosas. Muy bien. Pues siempre que quieras compartir las experiencias de ella, pues aquí estás bueno, estás invitada para poder expresar las experiencias. La verdad es que es un lujazo, Sandra,
que no tengas miedo, que seas una mujer hecha pa'lante, y que realmente sabes quién eres y lo practicas desde ese punto, Sandra. De verdad, muchísimas gracias por compartir este tesoro de información, ¿vale? Te vemos pronto, ¿qué, Sandra? Sí, sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y a vosotros os esperamos en el siguiente programa. Un fuertísimo abrazo.